Me llamo Rosalia, tengo 70 años, mi piel marcada por el sol y mis manos llenas de historias que aprendí a coser entre un vestido y otro. Era madre, fui esposa, fui un refugio, y hoy, soy un recuerdo donde antes era una raíz. Pero dime una cosa, ¿en qué momento una mujer se convierte en una molestia dentro de su propia casa? ¿Cuál fue el segundo exacto en que dejamos de ser respetados, para ser desechado como muebles viejos? Sé lo que sientes, porque también me he preguntado si el error fue mío. ¿Fui demasiado bueno? Podría ser que, al donar todo, se me olvidara guardar un poco de mí. Es difícil entender cómo la persona a la que le diste el pecho, la comida y el techo sobre tu cabeza, puede mirarte con desprecio, pero hoy te lo voy a contar. Voy a abrir una herida que ya sanó por fuera, pero nunca por dentro. Entenderéis cómo mi propia nuera me llamó vieja sanguijuela dentro de la casa que construí con mis propias manos. Y al final, verás que el tiempo no grita, pero responde, y cuando responde, nadie escapa. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No soy mujer para alzar la voz. Nunca lo estuve, pero ese fin de semana, cuando llegué a mi propia casa de playa con una bolsa de flores en la mano, me recibió una frase que aún resuena en mis huesos. ¿Por qué está ese viejo sanguijuela aquí? No hay sitio, fue lo que gritó mi nuera, con la boca llena y los ojos fríos, delante de todos. Allí, en la casa que construí solo, ladrillo a ladrillo, me quedé quieto, sin saber si dejar caer la bolsa o mi corazón al suelo, pero dentro, algo despertó, y nadie allí tenía ni idea de lo que esa anciana estaba a punto de hacer. Si alguna vez te has sentido excluido por quienes deberían recibirte, si alguna vez has escuchado en silencio palabras que duelen más que una bofetada, te invito a quedarte aquí conmigo, respira hondo conmigo, porque no es fácil abrir ciertos recuerdos, pero si este video te llega al corazón, deja tu me gusta y suscríbete, no por vanidad, sino para mostrar que todavía hay mujeres que sienten lo que yo sentía, y eso merece ser escuchado. Vamos juntos, porque esta historia no era solo mío. Ese año, quería pasar el Día de los Muertos de otra manera, solo, en silencio, como si hablara con los muertos reales. Hice mi pequeña maleta, ordené las flores cempasúchil que compré en el mercado de San Juan, preparé las velas y guardé con cariño la foto de mi Miguel, mi difunto marido envuelta en una tela que había bordado durante más de 40 años. Salí de Coyoacán muy pronto, el autobús fue largo hasta Puerto Escondido, pero el cuerpo se acostumbra, el corazón, en cambio, no siempre. Durante el trayecto, recordé la primera vez que pisé ese solar vacío, con los pies hundidos en la arena y los ojos llenos de sueños. Miguel y yo juramos que sería nuestro trozo de paz, y aún después de que se fue, seguí adelante, ladrillo a ladrillo, cosí vestidos de novia por la noche para pagar el cemento por la mañana. Me llevó casi 20 años terminar esa casa, pero terminé. Llegué antes de lo previsto. Salí del taxi con una bolsa de flores en una mano y la llave en la otra. Era casi última hora de la tarde, pero antes incluso de llegar a la puerta, sentí algo extraño. La calle estaba llena de coches que no conocía, subs negros, con matrículas de Guadalajara, risas fuertes, música sonando. Al empujar la verja, el olor a carne asada llenó mi pecho antes que el aire, y lo que vi, sillas esparcidas por la terraza, niños gritando y corriendo descalzos por el jardín, hombres con latas de cerveza usando mi parrilla. Una mujer rubia, a la que nunca había visto, salió de mi baño con una toalla envuelta alrededor de la cabeza, y allí, justo en medio de la confusión, estaba Fernanda, mi nuera, con mi delantal favorito, el que bordé a mano con la palabra fe. Se giró, me miró de pies a cabeza como si fuera un intruso, y entonces, delante de todos, con una voz que cortaba más que cualquier cuchillo, dijo: ¿Por qué está ese viejo sanguijuela aquí? No tenemos espacio. La bolsa de flores se me cayó de la mano.
¿Conoces esa sensación de estar despierto dentro de una pesadilla? ¿De pisar tu terreno y no reconocer cada ladrillo de la casa donde vivías? Me quedé allí, con la puerta aún medio abierta, sintiendo la sal en los ojos antes incluso de llegar al mar. Nadie se acercó, nadie me preguntó si estaba bien. Algunas personas simplemente apartaban la mirada, sin atreverse a mirar. Fernanda tomó una bandeja, se dio la espalda y entró como si nada hubiera pasado, como si fuera un peso olvidado en el jardín, y allí, de pie, entendí, eso no fue un malentendido, eso era un mensaje, y cómo duele, cuánto duele darse cuenta de que te has convertido en un extranjero en lo que has construido con tus propias manos. Permíteme hacer una pausa aquí, porque quizá tú también lo has sentido. ¿Alguna vez te han tratado tu presencia como incómoda? ¿Has notado que lo que ofreciste con amor se ha convertido en una obligación para los demás? Si esto te ha tocado de alguna manera, comenta abajo con un lo he vivido o es verdad, porque sé que mucha gente lo siente, pero pocos hablan de ello. En ese momento, podría haber gritado, podría haberlos mandado a todos lejos. Pero no, me senté en el banco de piedra que había tallado años atrás y observé, como si quisiera despedirme de cada detalle que ya no me pertenecía. Mi altar fue desmontado. En el lugar donde solía poner las flores para Miguel, ahora había una barbacoa portátil. Las cortinas que cosí habían sido cambiadas. Los cojines del porche estaban manchados de refresco. Quería creer que era un malentendido, que mi hijo, Esteban, no lo sabía. Eso no permitió esta invasión, pero en el fondo, algo me decía que esa herida era más profunda de lo que imaginaba, y necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar, hasta dónde llega la ingratitud de quienes creaste con todo el amor del mundo. Esta respuesta lo descubriría pronto, y no estaba preparado para lo que iba a venir. No soy una mujer para montar un escándalo, nunca lo estuve. Desde niña me enseñaron que quien grita pierde la razón. Así que respiré hondo, recogí la bolsa de flores que aún estaba entera en el suelo y entré despacio, como si pisara la tierra de otro, aunque yo sea el dueño. En mi jardín, nadie me ofreció una silla. Crucé ese mar de gente extraña como si fuera invisible. Vi a un joven, alto, sentado en la hamaca que cosí yo misma con hilo de sisal. Comí un trozo de pastel de maíz con la pierna estirada sobre mi mesa de cerámica pintada a mano. Ni siquiera me miró. Fui a la cocina, donde encontré a Fernanda con una copa de vino, preparando una bandeja. Me acerqué con cuidado. Dijo suavemente, Fernanda, querida, solo explícame, por favor, ¿qué está pasando aquí? Ni siquiera giró la cara. Siguió removiendo las rebanadas de carne asada con pinzas. La respuesta llegó fría, sin emoción. Usamos la casa este fin de semana. Pensé que Esteban te había avisado. Eso me cortó por dentro. Pero esta casa es mía, dije, casi en un susurro. Se giró rápidamente, como si mi frase hubiera sido un insulto. Rosalia, sabes que esta casa ahora pertenece a la familia. Esteban me dijo que casi no vienes ya, y, seamos sinceros, ya tienes un lugar donde vivir. Se me revolvió el estómago. Aún así intenté mantener mi dignidad. Dije que solo quería montar el altar para el Día de los Muertos, como hacía cada año, pero negó con la cabeza impaciente. Puedes hacerlo otro día, ¿verdad? Hoy tenemos gente aquí. Me fui de allí con la sensación de haber suplicado espacio en lo que era mío, y no se quedó ahí. En el salón, escuché a uno de los parientes de Fernanda, creo que un primo, decir en voz alta, la anciana llegó sin avisar, y otro respondió, pensé que ella ya no venía más, como si fuera una vieja entrometida e incómoda. Incluso se rieron. Subí las escaleras despacio, con las piernas temblando. Cuando llegué a mi antigua habitación, me encontré con la mochila de un niño tirada sobre la cama, la ventana abierta, la brisa entrando como antes, pero el olor ya no era lo mismo. Había perfume barato, desorganización, suciedad. Un chico de piel oscura, con gorra,
apareció en la puerta y dijo con naturalidad, ya estaba aquí. Le miré sin responder. Entré en la siguiente habitación, la más pequeña, donde guardábamos herramientas y cajas de Navidad. Estaba vacío. Me senté allí, solo, con el sonido de la fiesta abajo amortiguado por las paredes. Intenté llamar a Esteban. 1, 2, 3 veces. Solo el miércoles contestó, la voz apresurada, como si fuera una molestia. Le expliqué lo que estaba pasando y él solo dijo, mamá, es solo un fin de semana, siempre estás solo en esta casa, y ahora que hay gente usándola, ¿te quejas? ¿Quejarse? Me tragué las lágrimas ahí mismo. Esteban, esta casa es mía, lo construí con tu padre. Me interrumpió, sí, mamá, pero ahora es nuestro, de la familia. No empecemos con el egoísmo. Egoísmo, eso dijo, egoísmo. Colgué sin contestar. Sentí el pecho apretado y las manos frías. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Un silencio diferente, no la que viene del dolor, pero lo que viene de la conciencia. Y allí, en esa habitación polvorienta, empezó a formarse una pregunta dentro de mí. ¿Realmente empezaba todo ahora? ¿O era solo el fin de un viejo plan? Porque si fuera un plan, necesitaba entender de dónde empezó, y, más importante aún, cómo terminó. Aquella noche, me senté en la esquina de la terraza, donde el viejo banco de madera que Miguel había instalado con sus propias manos antes de irse aún resistía, el mismo banco donde, hace años, nos sentábamos juntos a ver la puesta de sol, bebiendo café y soñando con los nietos que nunca llegaron. La fiesta me siguió, con voces fuertes, copas chocando, música moderna que no decía nada, pero allí, en ese rincón, todo en mí volvió a antes. Recordé aquella vez que cosía vestidos de quinceañera en la habitación estrecha de la parte trasera de la casa en Coyoacán, de cómo guardaba su cambio en una caja de hojalata escrito Puerto, temeroso de robos, temeroso de la vida. Trabajé durante 25 años sin parar, a veces cosiendo hasta el amanecer, con la columna dolorida, los dedos pinchados por una aguja, pero el corazón firme, porque yo creía que si algún día podía construir ese lugar, por fin tendría un pedazo del mundo para mí, un lugar donde nadie me dijera que me callara, un lugar donde estuviera completo. Miguel me ayudó al principio. Viajamos juntos a Puerto Escondido para ver el terreno. Dijo que el mar allí era más azul porque no había mentira. Cuando murió, en un accidente tonto en un taller, casi me rindo, pero fue en el duelo cuando cosí más apretado. Con cada vestido que entregaba, cerraba los ojos e imaginaba una baldosa de la casa, y así fue, una pared por mes, un año por habitación, hasta que todo estuviera listo. Me aseguré de pintar las ventanas de azul, porque el azul era el color favorito de mi madre. Alma nunca tuvo su propia casa, crió sola a 5 hijos, vendiendo tamales en la esquina de la calle Venezuela. Cuando la casa estuvo lista, mandé hacer una plancha de hierro y la instalé en la pared, Casa Almafuerte, en su honor, por la fuerza que me enseñó sin palabras. Ahora dime, ¿cómo alguien tiene el valor de convertir un sitio así en un ambiente de barbacoa? ¿Cómo puede alguien sentarse en este banco, poner el pie en la mesa y decir que la anciana no tiene espacio? Las paredes aún guardaban mis recuerdos, la grieta cerca de la cocina, que intenté ocultar con un tapiz, las baldosas que cambié yo solo, de escaleras. La hamaca del balcón la compré en una Navidad solitaria, solo para darme un regalo. Ninguna de esas caras que se ríen delante de mí conocía esta historia, ninguno de ellos sabía que esta casa era mi piel, y sin embargo, me trataron como una molestia. Miré el jardín y vi que me arrancaban las flores. En lugar del altar de Miguel, había una mesa de cerveza, las velas habían desaparecido, incluso el santo que estaba en un nicho cerca de la puerta estaba de su lado. Faith también había sido acorralada. Respiré hondo, necesitaba aguantar. Todavía quería creer que solo era un desvío, un error, que si esperaba lo suficiente, mi hijo lo entendería. Yo volvería,
pero una parte de mí ya lo sabía, ya lo sentí. No solo querían usar la casa, querían borrar mi presencia de ahí. Y si intentaban borrarme de la casa, ¿qué más intentarían borrar? Esa pregunta me atormentaba, y cuando encontré la respuesta, todo cambió, porque lo que descubrí estaba más sucio de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre he hecho toda mi vida. El sol seguía saliendo en el fondo del mar y la casa estaba en silencio. Pensé que, por fin, tendría un momento de paz. Bajé descalza, con el pelo recogido en un moño suelto, y fui directa a la cocina. Quería hacer mi café a la antigua manera, pasado por un colador de tela, con canela y silencio, pero cuando abrí el armario para sacar el polvo, encontré todo cerrado con llave. Una mujer que ni siquiera conocía, bajita, con un vestido estampado, apareció detrás de mí y dijo con sequedad: «La compra es nuestra, ¿vale?». Fernanda pidió que no tocara nada. La miré sin entender. «Señora, esta casa es mía». Ella se rió y respondió: «Ahora es familia, solo eres un visitante». La palabra me golpeó como una bofetada. Visitar. Salí de allí en silencio, intentando recomponerme. Fui al cuarto trasero, donde solía guardar mis cosas personales, y cuando abrí la puerta, mi ropa estaba en bolsas de plástico tiradas al suelo. La maleta donde guardo mi bordado estaba abierta, con las telas fuera de lugar. Todo lo que era mío se había amontonado como si fueran escombros. Me senté al borde del viejo colchón y sentí un deseo inmenso de llorar. Pero no lloré, me ardían los ojos. Sí, pero no lo dejé caer, porque sabía que nadie allí merecía ver mis lágrimas. Lo más cruel era no ver mis cosas en ese estado. Escuchó, a través de la puerta entreabierta, a una de las sobrinas de Fernanda comentar a otra: «Esta casa era tan hermosa antes de que apareciera esta energía pesada suya». Energía intensa, eso es en lo que me convertí. Miré alrededor de la habitación y vi que todo había cambiado. Había una alfombra nueva y barata en el suelo que me llevó años pagar. La estantería con mis libros de poesía había desaparecido. En su lugar, un televisor enorme. Nada allí tenía mi olor ya. Y entonces me di cuenta. No me estaban excluyendo, ya me habían reemplazado. Más tarde, en la mesa de la terraza, me senté en una esquina para intentar tomar un café soluble que encontré en el fondo de mi bolsa. Nadie me ofreció nada, nadie me incluyó en las conversaciones. Era como si fuera un lastre muerto que nadie sabía dónde ponerlo. Uno de los invitados comentó que la casa había cobrado nueva vida con la llegada de la familia de Fernanda. Otro elogió la reforma de la habitación, sin saber qué se había hecho con el último dinero de mi jubilación. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo tristeza, era la comprensión, el entendimiento de que ya no era bienvenido, no ahí, no en la casa que construí. Y mira, si has estado aquí escuchando esta historia hasta ahora, te lo agradezco. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando lo que muchos se avergüenzan de admitir. Así que, si esta historia te está conmoviendo de alguna manera, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es por vanidad, es porque aún tengo mucho que contarte, y porque, cuando hablamos de lo que duele, el dolor no pesa tanto. Volví a mi pequeña habitación al final del día, pero apenas dormía. Me tumbaba mirando al techo, con el sonido de la fiesta fuera y un pensamiento que me martillaba fuerte en la cabeza: si tuvieran el valor de quitarme el derecho a hacer mi café, ¿qué más serían capaces de hacer? Y fue entonces cuando decidí que necesitaba mirar de cerca, porque esa historia aún ocultaba algo mucho peor. Y cuando me enteré, ni siquiera mi silencio pudo sostenerlo. Esa noche, después de ver mis cosas metidas en sacos y oír que mi presencia me traía mucha energía, supe que no podría dormir. El viento soplaba por las ventanas como si también hubiera sido expulsado de allí. La casa parecía diferente. Y yo, solo era un fantasma con un nombre bordado en las paredes. Me levanté de la cama aún oscura y fui al porche trasero,
el que da al mar abierto. Me llevé mi viejo móvil y el corazón en la mano. Respiré hondo y llamé a Esteban, 1, 2, 3 veces. El miércoles contestó. Su voz era seca, apresurada, como si fuera una llamada de cobro. Hola, mamá. Traje las ganas de llorar y dije con calma, Esteban, necesito que vengas. Tu esposa está usando la casa como si fuera suya. Hay gente aquí que nunca he visto en mi vida, y me tratan como si fuera una molestia. Suspiró al otro lado, un suspiro de alguien que ha oído demasiado. Mamá, Fernanda me lo contó todo. Mira, solo es un fin de semana. La casa necesita ser usada. Está llena de espacio. Ya sabes cómo es. Vivimos otro ritmo. Otra dinámica. Apreté el teléfono con más fuerza. Esteban, construí esta casa con tus propias manitas pequeñas a mi lado. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando dormíamos en el suelo de una habitación que ni siquiera tenía puerta todavía? ¿Cuándo me ayudaste a cargar ladrillos y dije que esta casa era nuestro milagro? Silencio, y entonces llegó la frase, el que me destrozó por dentro. Mamá, no seamos tacaños. Lo que es tuyo es de tu familia. Me quedé sin palabras. Se le cortó la respiración. No me preguntó si estaba bien. No quería saber si me habían ofrecido al menos un vaso de agua. Solo quería que lo entendiera. Eso lo aceptó, como alguien que firma su propia exclusión con la excusa de que es generosidad. Antes de que pudiera responder, dijo, necesito volver al trabajo. Luego hablamos con calma, ¿vale? Y colgó. Tuve el móvil en la mano durante un tiempo, un buen rato, hasta que la pantalla se apaga. El mar rugía abajo, como si supiera lo que sentía. Fue allí, en ese balcón que me llevó años construir, donde sentí el silencio como un cuchillo, no el silencio del amanecer. Pero ¿a quién viene de quien te debe todo? Y sin embargo, te da la espalda, y si incluso la sangre de mi sangre pudiera darme la espalda, ¿qué más habría hecho a sus espaldas? ¿Qué más se ocultaría en esa falsa apariencia de dinámica moderna? Necesitaba averiguarlo, porque algo en esa historia seguía encubierto, y cuando salió la verdad, ni siquiera ellos pudieron ocultar el daño. Salí de la casa al anochecer, sin hacer ruido, como si dejara un lugar sagrado profanado, una pequeña bolsa en las manos, con 3 cambios de ropa y mi viejo bordado doblado con cuidado. No hay despedida, ni mires. Pasé entre los coches aparcados, esquivando sillas de playa y botellas vacías. Nadie se dio cuenta, a nadie le importaba, ni siquiera Fernanda, ni siquiera el que llevaba en mi vientre. Cogí un taxi y fui al Hotel Costa del Sol, un lugar sencillo, con olor a aire marino y toallas ásperas. Pedí una habitación con vistas al mar, aunque costara más. Quería ver mi casa desde lejos. Quería asegurarme de que lo que estaba pasando era realmente real. Me senté en la cama con la columna dolorida y el pecho aún peor. El chico de la recepción trajo una taza de café, que dejé enfriar sobre la mesa. Coloqué mi ropa en el armario como si fuera a quedarme allí semanas. Y quizá lo fue. Encendí el ventilador, pero solo hizo ruido, y el ruido que venía de dentro era peor. Desde el hotel, podía ver mi casa. Las luces estaban todas encendidas. Vi pequeños fuegos artificiales elevándose en el cielo, risas, gritos, música alta. El olor a carne asada me alcanzó, atravesando el cristal de la ventana como un recuerdo cruel. Allí, sentado solo, con café frío en la mano, empecé a recordar un detalle que antes parecía pequeño. Fernanda siempre ha elogiado la casa. Antes de casarse con Esteban, no paraba de decir que quería una casa con alma, como la de su madre. Dijo que le encantaba el estilo rústico, los detalles, las baldosas pintadas a mano. En ese momento, pensé que era cariño, pero ahora, cada cumplido de ella parecía un ensayo. Recordé la primera vez que pasó un fin de semana con nosotros. Dijo que sentía que era la dueña de ese lugar, riendo, como si fuera una broma. Me reí también. ¡Qué tontería! Fue en esa habitación de hotel, con el cuerpo dolorido y el corazón patas arriba,
Cuando entendí de una vez por todas, eso no fue un error. No fue una invasión, era un plan, un disparo lento, sonriente y bien articulado. Y yo, ocupado en el amor, no me di cuenta. Gracioso, nos cuesta mucho aceptar cuando no somos traicionados por un enemigo, sino por quienes nos sentamos en la mesa. La traición del amor sabe a óxido, y te voy a decir algo ahora, con el alma abierta. Si has llegado conmigo, coge mi mano y no me sueltes, porque lo que aún tengo que contar es más fuerte que cualquier cosa que haya existido antes. Esa noche, no dormí, mantuve la vista fija en las luces de la casa, pensé en el altar desmontado, con el delantal que llevaba, en la frase que escuché: lo que es tuyo, es de la familia. Y si era un plan, ¿quién más estuvo involucrado? ¿Qué más habrían hecho sin que yo viera? No podía quedarme ahí, necesitaba volver, pero no de la misma manera, y la próxima vez que entrara en esa casa, escucharían mi silencio. ¿Por qué silencio, hija mía? Cuando viene de alguien que ya lo ha perdido todo, es lo único que nadie puede ignorar. Volví a casa al día siguiente temprano, con la excusa de que había olvidado mis medicinas. No era mentira, pero tampoco solo eso. Necesitaba volver a ponerme allí, con ojos más atentos. Esta vez, no como madre o suegra, sino como alguien que siente que está siendo casada. La puerta estaba sin cerrar, pero la puerta siempre lo estaba. En mi casa, nunca cerré la puerta al mundo. El mundo decidió cerrarme. Entré despacio. El silencio de la mañana hacía que la casa pareciera diferente, o quizás siempre había sido así, pero yo no lo veía. La cocina estaba sucia, con copas apiladas y el mantel manchado de vino. No hay rastro de Fernanda ni de sus familiares. Subí las escaleras con el corazón pesado. Cuando abrí la puerta de la trastienda, algo me puso la piel de punta de arriba abajo. Mis cosas estaban fuera de lugar. La caja donde guardaba los documentos estaba abierta, la cinta adhesiva cortada. Y allí, en medio de mis cuadernos y recibos antiguos, había papeles que nunca había visto antes. Cogí la primera, una copia de la escritura de la casa, con mi nombre borrado por corrección. En su lugar se escribió: Esteban Guzmán y Fernández. Mis dedos empezaron a temblar. Tengo otro. Un informe médico con membrete de una clínica a la que nunca había asistido, que afirmaba que Rosalia Guzmán muestra signos iniciales de deterioro mental progresivo y debe ser acompañada por familiares para decisiones patrimoniales. Sentí que el suelo se desabrochaba. Había notas en la mano, sobre papel de cuaderno: haz que firme pronto, y más abajo: si firma sin leerlo, mejor. Allí, en mi rincón más íntimo, donde guardaba los papeles de Miguel, las cartas de mi juventud, los recibos de la construcción de la casa, había pruebas de que me estaban preparando para ser eliminado, no solo de la convivialidad, sino de la historia. Fotografié todo con el móvil temblando, cada línea, cada farsa. Me senté al borde de la cama y respiré hondo, como intentando sujetar el corazón con ambas manos. Me llamaban loco. En el papel, estaban preparando para sacarme todo limpio, sin hacer ruido, sin darme tiempo para reaccionar. Y allí estaba yo, con el pelo recogido y el alma suelta, y poco a poco entendí que el mal no grita. Ella actúa en silencio, mientras nosotros estamos demasiado ocupados confiando. Y quiero preguntarte algo ahora. ¿Te ha pasado alguna vez confiar tanto en alguien que no se da cuenta cuando empieza a borrarte a tus espaldas? ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser engañado por quienes deberían protegerte? Si esto te ha tocado, comenta abajo con un sé cómo es o te entiendo. A veces, solo con leer que alguien ha pasado por algo similar, el peso ya disminuye un poco. En esa habitación, con los papeles aún abiertos delante de mí, juré que no dejaría que terminara así, pero no podía actuar enfadado. No podía ser impulsivo. Los culpables son quienes viven gritando, y mi arma siempre ha sido silencio. Salí de casa sin que nadie me viera, pasé por el jardín donde antes había flores,
ahora solo tierra seca, pero aún había algo que no podían quitarme, yo conocía la verdad, y cuando una mujer lo sabe, espera el momento adecuado, porque, ¿qué iba a hacer ahora? Cambiaría el curso de todo, y nunca imaginaron que esa anciana a la que llamaban inútil, aún sabía cómo luchar. Volví al hotel con pasos lentos, pero con la cabeza acelerada. Las olas rompían en la orilla como un tambor de guerra, y por primera vez, no tenía miedo. Entré en la habitación, cerré las cortinas, apagué el ventilador ruidoso y me senté en la cama con las manos en el regazo. Miré el café frío de la noche anterior y lo dejé allí, sin tocar. No era hora del café, era hora de actuar. No lloré, esta vez no. En su lugar, abrí mi bolsa y saqué un cuaderno viejo con una funda Burdeos. Era donde anotaba las medidas del vestido y las peticiones especiales de clientes de hace años. Cada página traía nombres que volvían a mi mente como fantasmas del bien, mujeres de nombre, de influencia, que me confiaron sus vestidos porque sabían que cosía con el alma. Pasé los dedos por las páginas como si buscara una vela encendida en una habitación oscura, y allí, en la esquina de una hoja, encontré, Don Eliseo, traje azul de lino, 1994, abogado jubilado, marido de una querida clienta, siempre muy respetuoso. Recordé que, en la fiesta de cumpleaños de su hija, hablamos sobre herencias y documentos. Me dijo, sonriendo, que cualquier injusticia podía superarse con el papel adecuado y el tiempo firme. Respiré hondo y marqué el número, sin saber siquiera si seguía funcionando. Sonó 3 veces antes de que contestaran. Era él, la voz más ronca, pero aún firme. Rosalia, vaya, ¿cuánto tiempo? No tuve que explicarlo todo. Bastaba con decir Eliseo, necesito orientación. Alguien intenta quitarme lo que es mío, con papeles falsos. No dudó, necesitas a Ortega y Rivas en Oaxaca. Ellos tratan casos así todo el tiempo. Gente seria, les avisaré de que te pondrás en contacto. Le di las gracias con voz entrecortada, pero aún así sin llorar. Colgué y me quedé quieto, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Pero también una llama encendió su pecho. Cogí un bolígrafo y empecé a escribir, nombre por nombre, fecha por fecha, todo lo que recordaban, los coches del garaje, los familiares de Fernanda, la frase de su sobrina, las bolsas con mi ropa, la copia adulterada de la escritura, el informe falso, la frase si firma sin leerlo. Mejor, por primera vez en días, sentí que volvía a ser yo, no la mujer silenciada por su propia bondad, sino la que construyó una casa cosiendo vestidos a la luz de la lámpara, la que sobrevivió a la viudez, la pobreza, la soledad. Si querían sacarme con papeles, era con papeles cuando yo respondía. En ese silencio de la habitación, me di cuenta de que no era solo una anciana con un pasado, yo era una mujer con pruebas, y con la memoria, y cuando tenemos memoria, la injusticia no dura mucho. Abrí una nueva página y escribí arriba, con letras firmes, Dossier Almafuerte, porque si mi casa tuviera nombre, mi respuesta también lo tendría, y así fue como empecé, solo, sin alzar la voz, sin decirle nada a nadie. Pero mi madre solía decir, quien guarda silencio con sabiduría, ecos en el corazón de los culpables. Y ahora que sabía quiénes eran los culpables, era cuestión de tiempo que escucharan la mía. Lo que no imaginaba, era lo que más descubriría dentro de esos archivos. Y eso, sí, eso lo cambiaría todo. Cogí un coche a Oaxaca muy temprano, con el sol aún estirándose sobre las rocas de la carretera. Contraté a un chofer del pueblo, Samuel, un joven que me ayudó a meter los maletines y las bolsas en el maletero sin hacer preguntas. Simplemente me miró con respeto, y eso por sí solo era más de lo que había recibido en los últimos días. Las carpetas eran discretas, pero pesadas. Dentro de ellos llevaba recibos antiguos, fotos de la construcción de la casa con Miguel, copias de depósitos bancarios, cartas firmadas por vecinos de Puerto Escondido, facturas de los azulejos pintados a mano,
e incluso un dibujo hecho por Esteban cuando era niño, donde escribió, la casa de mamá. De camino, miré por la ventana el paisaje, pero mi mente no descansaba. Una parte de mí me decía que olvidara, que lo dejara todo para no causar dolor, pero el otro lado, el que lleva callos, arrugas y recuerdos, me dijo que tenía que llegar hasta el final, no por venganza, pero por la justicia. Cuando llegamos a la oficina de Ortega Rivas, me acomodé lo mejor que pude, me puse un poco de pintalabios que aún me quedaba en la bolsa y entré. El lugar estaba limpio, hecho de madera clara y olía a libro nuevo. Una recepcionista me llamó doña Rosalia con amabilidad. Me senté en la sala de espera con las manos en las piernas, intentando calmar mi corazón. Me recibió un abogado llamado Alonso, joven, pero con los ojos de alguien que sabe oír. Cuando entré en la sala, se levantó, me saludó con firmeza y dijo, nos hablaron de ti. Bienvenido. Puse las bolsas sobre la mesa, abrí las carpetas con cuidado y expliqué todo despacio, línea por línea, artículo por artículo. Escuchó en silencio, tomaba cada documento como si fuera oro. A veces tomaba notas, otras veces simplemente me miraba con esa expresión de alguien que no sabe si sentir lástima o admiración. Cuando terminé, se apoyó en el respaldo de la silla y dijo, doña Rosalia, esto es sólido, tienes pruebas, fechas, testimonios y, sobre todo, historia. Podemos presentar una demanda para suspender cualquier intento de transferir la casa, denunciar la falsificación de documentos y solicitar la recuperación urgente de la vivienda. Esto va a ser serio. Respiré hondo, continuó, pero hay un detalle. Para incluir a todas las partes implicadas, necesitamos saber si quieres que el nombre de tu hijo aparezca como corresponsable. Firmó unos documentos que, aunque no lo supiera todo, le implican legalmente. Me quedé callado un momento, miré al suelo, luego para él, y solo dijo una frase, si es justo. Sí, no era fácil decirlo, pero era necesario, porque el amor de una madre no es una excusa para la impunidad. A partir de ahí, empezamos a preparar el proceso. Dijo que necesitaba firmar unos documentos de autorización. Leí todo con calma, línea por línea. Yo, el loco en el deterioro mental, demostrando que aún sabía pensar mejor que muchos jóvenes por ahí. Salí de la oficina con un peso en las manos, pero con una firmeza en los pasos que no sentía desde hacía tiempo. Me subí al coche de vuelta con Samuel y, de camino, pedí parar en un pequeño restaurante al lado de la carretera. Pedí un café fuerte y una tarta de pollo. Comí en silencio, mirando las montañas al fondo, respirando ese aire que limpiaba dentro. Y ya sabes, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Cuando llegamos a cierta edad, aprendemos que contar no es vanidad, es una advertencia. De vuelta al hotel, me senté en la cama con el cuerpo dolorido, pero el alma encendida. Desde ese momento, ya no fui la anciana olvidada de la casa de la playa, fui la mujer que decidió no morir en silencio. Pero lo que aún no sabía, era que su siguiente paso ya estaba en marcha, y lo que pasó después, fue aún más cruel, y más reveladora. Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté en el suelo de la habitación rodeado de los papeles que el abogado me había devuelto para que pudiera releer tranquilamente. Cogí mis gafas viejas y empecé a hojearlas, despacio, como alguien que toca una herida sin anestesia. Entre carpetas y recibos, encontré un sobre envejecido, con los bordes amarillentos por el tiempo. Estaba oculto dentro de una vieja carpeta, entre dos hojas que yo mismo debía haber olvidado allí. Cuando la abrí, el mundo se detuvo. Era una copia de la escritura original de la casa, firmada por mí y por Miguel, mi marido. Recordé el día que fuimos al registro civil en Oaxaca, hace casi 30 años. Yo con el vestido azul de lunares y él con la camisa de cuadros que tanto le gustaba. Estaba todo allí, nuestro nombre, la cantidad pagada por la tierra y, al final,
en letras pequeñas pero claras, la cláusula que decía que esa propiedad no podía venderse, transferirse ni donarse hasta la muerte del último propietario, es decir, mía. Me temblaban los dedos. Ese papel lo cambió todo. Llamé inmediatamente a Alonso, el abogado. Me pidió que le enviara una foto. Enviado. Me llamó minutos después, con voz firme. Doña Rosalia, esto es una bomba. Pero no era solo eso. Continuando mi revisión, también encontré un recibo fiscal de hace 2 años, que contenía una tasa pagada por renovación de la propiedad bajo la autorización del propietario Esteban Guzmán. Eso encendió una luz para mí. Tomé las fotos antiguas de la casa, las que hice en la época de la construcción. Luego abrí las imágenes más recientes que hice sin que se dieran cuenta, ese maldito fin de semana. Comparé los detalles. Todo allí había cambiado con el tiempo y el cálculo. Eso no fue obra de improvisación. Volví a mi antiguo cuaderno de mediciones, donde además de los clientes, también apuntaba fechas de visitas, viajes, datos personales. Y allí encontré una nota rápida. Septiembre de 2021. Fernanda llevó a una familia de Guadalajara a la casa. Dijo que era un regalo de Esteban. Se me encogió el corazón. Recordé ese fin de semana. Llegó antes. Estuvo sola durante días. Llegué solo el domingo. Dijo que estaba recibiendo a sus padres por primera vez. Pero ahora, al ver las fotos tomadas en ese momento, me di cuenta de que no era solo recepción, era una exposición. Mostró la casa como si fuera una herencia anticipada, es decir, todo empezó mucho antes. Mientras bordaba sábanas y plantaba hibiscos en el jardín, ellos ya estaban planeando mi salida. Y lo peor, Alonso confirmó más tarde, el sello que figuraba en la escritura falsa provenía de una notaria de la ciudad, y el nombre que aparecía como responsable técnico era el de un empleado conocido por hacer favores a conocidos de Fernanda, un hombre que, según él, ya había sido investigado por irregularidades, pero nunca castigado. La casa no me la robaron un fin de semana, estaba siendo arrancada, pieza a pieza, con la delicadeza de quien roba un alma poco a poco. Y entonces entendí, no era solo codicia, era desprecio, era como si yo, vivo, lúcido, fuerte, era un obstáculo molesto que había que eliminar. Y si sigues aquí conmigo escuchando todo esto, te lo digo desde el fondo del pecho, no hay mayor dolor que ser rechazado por aquellos a quienes ayudaste a criar. Es como ver cómo borran tu nombre con una goma de borrar sucia, pero hay más, mucho más. Porque lo que descubrí después, profundizando, me hizo darme cuenta de que no todo estaba perdido. Había un detalle, un nombre, un punto que habían olvidado, y eso fue lo que giró la clave para todo. ¿Quieres saber qué era? Así que sígueme, porque ahora la historia cambia de rumbo. Regresé a Puerto Escondido con la cabeza bien alta, pero con los pies firmemente en el suelo. No avisé a nadie, no por venganza, sino por respeto hacia mí mismo. Esta vez, no fui solo. El coche que se detuvo frente a mi casa llevaba, además de mí, un alguacil y un escriba. Ambos estaban orientados, preparados y con los documentos que la oficina de Oaxaca había preparado con precisión quirúrgica. Solo llevé mi pequeña bolsa, el cuaderno Burdeos cuidadosamente doblado y un pañuelo en el bolsillo. La calle estaba llena de coches. Una vez más, música, risas, voces altas, todo como aquel primer día que me llamaron viejo sanguijuela, pero ahora, era la ley la que traía las palabras. Entramos sin ceremonias, la puerta estaba abierta, cruzamos el jardín en silencio. Caminé un poco atrás, observando todo. Las sillas están dispersas, los vasos medio llenos, la toalla está manchada en la terraza, la piscina estaba llena de gente, niños jugando, adultos riendo a carcajadas, todos estaban despreocupados, como si estuvieran en la casa de una abuela muerta. Fernanda me vio primero, llevaba un bañador blanco y una copa en la mano, sonrió con desprecio, sin levantarse. ¿Has venido a por la sombrilla, abuelita? El alguacil no respondió.
Simplemente se acercó y entregó la notificación. Cogió el papel aún riendo, pero al leer, la sonrisa se desvaneció. El escriba, de manera formal y educada, anunció con voz clara: a partir de este momento, toda propiedad mueble e inmueble en esta dirección queda bajo bloqueo judicial, impedida de transferirla, venderla, disponer u ocuparla sin autorización de la parte legítima. El silencio cayó como una piedra en el fondo de la piscina. Alguien apagó la música, las risas se apagaron. Los invitados se miraron incómodos. Fernanda se puso pálida, intentó reír de nuevo, pero la garganta no se lo permitía. Retrocedió 2 pasos, como si perdiera terreno. Yo, simplemente me quedé allí, en pie, con la cabeza en alto. Miré cada rincón de la casa, las baldosas que elegí con tanto cuidado, las cortinas las bordé yo, la pared donde pegué, con Miguel, nuestra primera fotografía. No dijo ni una palabra, porque en ese momento, el silencio lo decía todo. Pasé entre las miradas como si no viera a nadie. Fui al jardín, donde antes había flores y ahora solo me plantan arbustos, pero cerca de la valla, encontré una sola flor viva, una flor pequeña, resistente y amarilla. Me agaché despacio, me dolían las rodillas, y la cogí en brazos. Sostuve esa flor como si tuviera un pedazo de mi propia alma, y en ese momento, me vino a la mente un viejo recuerdo. Un día, aún en mis 20 y tantos, mi madre me dijo: el mundo intentará quitártelo todo, Rosalia, pero lo que realmente es tuyo, nadie lo quita. Respiré hondo y cerré los ojos un segundo. Saber, hay recuerdos que nos marcan para siempre. No gritan, no cierran la puerta de golpe, simplemente se quedan ahí, firmes, como una flor que crece entre las piedras. Y si tienes algún recuerdo así, un olor, una frase, un dolor o un gesto que te haya marcado para siempre, escríbenos aquí en los comentarios. Compártelo conmigo, quiero leerlo, quiero saber que no estoy solo en este mar de recuerdos. A veces, lo que nos salva es simplemente saber que alguien más también lo ha sentido. Cogí la flor, me di la vuelta y volví a la acera. El agente seguía hablando con uno de los tíos de Fernanda, que intentó discutir, pero la documentación estaba clara, y el escriba, bueno, simplemente lo escribió todo. Nadie me siguió, nadie se atrevió a detenerme, y así fue como salí de casa, pero esta vez, con algo mucho más valioso que lo que yo tenía cuando me uní, solo que, poco sabía, lo que Fernanda haría después sería aún más sucio, y lo peor, tendría ayuda, de alguien que, hasta ese momento, aún creía que me amaba. Después de esa mañana en Puerto Escondido, regresé al hotel sin prisas. Caminé hasta la terraza, me senté en una silla de hierro oxidada y miré el mar sin parpadear. Era como si cada ola me quitara una parte de lo que era, no la mujer que amaba y construía, sino la que se entregaba por completo y era tratada como una molestia. Allí, bajo el cielo nublado, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era ira, fue una decisión. Durante los 2 días siguientes, mi móvil no dejó de parar. Fernanda enviaba mensajes llenos de excusas mal elaboradas. Todo fue un malentendido. Suegrita, no queríamos hacerte daño. Sabes que es familia. Claro que también es tu casa. Las frases llegaban como tiritas en heridas abiertas con un cuchillo desafilado. Leí y guardé silencio. Al tercer día, Esteban llamó. Tardé un rato en responder. Cuando contesté, al otro lado vino esa voz que un día me pidió leche caliente y hoy me pidió perdón sin valor. Mamá, Fernanda me lo explicó todo. Era un desastre. Solo quería organizar mejor las cosas en casa. Lo he oído, cada palabra como un clavo en madera podrida. Mamá, por favor, escúchame. Sabes que no dejaría que pasara nada malo. Esperé a que terminara, así que dije, Esteban, ahora no es momento para conversar. Un sobre llegará a tu casa en los próximos días. En ella está todo lo que tengo que decir. Y colgué. Esa noche, me senté en la recepción del hotel,
con un bolígrafo negro y mi viejo membrete. Escribía como si respirara. Señor Esteban Guzmán, por la presente le informo que, ante los recientes intentos de apropiación indebida de la propiedad registrada como Casa Almafuerte, así como los fraudes documentales que involucran directa o indirectamente a su nombre y al de su esposa, he tomado las siguientes medidas. La propiedad en cuestión estaba legalmente vinculada a un fondo de preservación medioambiental, con una cláusula de protección de activos irrevocable. Tras mi muerte, la casa se transformará en un centro comunitario para la preservación de la flora local y las actividades culturales femeninas. Ningún heredero directo tendrá posesión. La cuenta bancaria desde la que, durante años, se proporcionó apoyo financiero mensual a la pareja Guzmán Fernanda está bloqueada judicialmente para su revisión. Cada movimiento será analizado por un experto externo. Cualquier intento de contacto personal será considerado inapropiado y mediado por mi abogado. Sin más preámbulos, Rosalía Guzmán de Herrera. Firmé con mano firme, lo metí en el sobre, lo sellé y lo entregué en el mostrador de recepción con una solicitud de envío inmediato. Volví a mi habitación y, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas, porque lo que había hecho allí fue acortar, y el tribunal de una madre no grita, está en silencio. Al día siguiente, recibí solo un mensaje corto de Esteban: estás exagerando, esto es crueldad. Lo leí, lo borré. No, hijo mío, la crueldad era tener que ir sola al hotel con mi casa llena de desconocidos. Fue a ver mi habitación volcada, mi ropa en bolsas, mi alma tratada como basura vieja. La crueldad era que dijeras que lo que es mío pertenece a la familia como si yo fuera una donación ambulante. Ahora ya no se trataba de desamor, se trataba de rescate. Estaba rescatando mi nombre, mi historia, mi sudor. Y hay un tipo de dolor que no se puede curar con palabras, se cura con firmeza. Volví a mirar el cuaderno donde había escrito todo el plan. Ahora, solo faltaba una cosa, y lo que vino después fue inesperado incluso para mí, porque la justicia que la vida trae, a veces llega por caminos que ni el corazón más herido puede prever. A la mañana siguiente, el sol ni siquiera había calentado el alféizar cuando llamaron a la puerta de mi habitación de hotel. Ya estaba despierto, sentado en el sillón, bebiendo café solo con un poco de canela como aprendí de mi madre hace muchos años. El ritmo era vacilante. Me levanté despacio, la abrí y allí estaba ella, Fernanda, con la cara hinchada, ojos rojos, el pelo recogido de todos modos. Tenía en las manos una pequeña bolsa y un pañuelo arrugado. Me miró como si esperara una frase. ¿Puedo pasar?, preguntó, casi susurrando. Asentí y lo dejé pasar. Entró despacio, como si el suelo ardiera. Se sentó al borde de la cama, se arregló la falda y empezó a llorar. Pero no fue el grito de quienes se arrepienten, era el grito de quienes temen perder lo que creían que ya era suyo. Habló durante largos minutos. Ella dijo que todo era confusión, que la idea de la documentación no venía de ella, sino de su madre, que solo quería proteger a Esteban, que nunca quiso hacerme daño, que la presión de la familia, los comentarios, los planes, todo se descontroló. Habló rápido, intentando convencerme a mí o a sí misma. El tono oscilaba entre la culpa, la desesperación y ese orgullo herido que nunca pudo ocultar. Yo temía que dejaras todo a otra persona. Saber, estás tan unida a esa vecina, señora Clara. Pensé que quizá, sabes, que quizá ya no había espacio para nosotros en su vida. En ese momento, me encontré frente a no una nuera, sino a una mujer pequeña y asustada, que nunca entendió lo que era el amor gratuito. Cuando terminó, bajó la cabeza y guardó silencio. La sala quedó suspendida en el aire. Me levanté, caminé despacio hasta la cómoda, donde estaba mi maleta. La abrí con cuidado. Saqué un viejo delantal, bordado a mano con hilo azul y blanco, el que llevaba tanto en sus primeras visitas a la casa, cuando aún era solo sonrisas y promesas. Extendí el delantal que tenía en las manos y dije,
en voz baja pero firme, tú hiciste todo eso, mientras llevaba mi delantal. Me miró, confundida, y continué, lo llevé como alguien que lleva confianza, como alguien que se siente como en casa, y detrás del paño limpio, cosí a tierra, me llamaste familia, pero trató mi historia como basura, y ahora, cuando todo ha caído, apareces con lágrimas y excusas. Pero tu lágrima no borra lo que firmaste con tu mano. Fernanda intentó decir algo, pero la voz no salió, simplemente se levantó, temblando, ajustó su bolsa y se fue sin decir nada más. Me quedé allí, con el delantal en las manos, sintiendo el peso simbólico de esa pieza, una simple tira de tela que presenciaba sonrisas, planes y luego traición, y ya sabes, en ese momento, no sentí enfado, ni alivio, sentí algo más profundo, la certeza de que había hecho lo que había que hacer, porque a veces, necesitamos dejar que el otro sienta el sabor amargo de lo que hemos plantado, no por venganza, pero para que aprenda, si aún hay tiempo. Volví al sillón, cogí mi taza, ahora tibia, bebí despacio, miré por la ventana el cielo empezando a abrirse, como si hasta él quisiera pasar la página, pero algo me decía que el capítulo más inesperado aún estaba por llegar, y él vendría. De la última persona que imaginé, me desperté temprano esa mañana en Oaxaca, el cielo seguía pesado, medio gris, y el olor a café se elevaba de la calle como un viejo abrazo. Me puse el conjunto con calma, una blusa ligera de algodón, falda de lino azul marino y el broche dorado que Miguel me regaló en nuestro último aniversario juntos. En mis pies, el zapato negro de suela baja que me acompañó durante años. Sin maquillaje, solo un pintalabios color guayaba para no parecer tan pálida en las fotos. Llegué al juzgado con un maletín de cuero en las manos y un corazón firme en el pecho. Alonso ya me esperaba en la puerta, junto a su asistente, una chica muy educada llamada Jimena. Nosotros. El salón era frío, lleno de madera oscura y muros altos. El juez parecía demasiado joven, pero su mirada era atenta. En la mesa principal estaban Fernanda y Esteban, ella con un vestido caro de color oscuro, gafas grandes, él con una expresión vacía, de alguien que no sabe si lo siente o simplemente tiene miedo de lo que está por venir. No me saludaron, y tampoco los busqué con los ojos. Mi enfoque era diferente. Cuando comenzó la demanda, los abogados de la otra parte intentaron darle la vuelta a la situación. Dijeron que era mayor, que me confundían las fechas, que la intención de la familia era proteger el bien común y que mis registros estaban desactualizados. Hablaron con palabras descabelladas, intentando pintarme como una señora senil que no sabía lo que decía. Fue entonces cuando Alonso me llamó para testificar. Me levanté, caminé con dignidad hasta el centro de la sala y pedí permiso para abrir el maletín. Desde dentro, primero cogí un álbum antiguo, cubierta roja, ribete grueso. Se lo mostré al juez. Esta foto de aquí, señoría, fue tomada el día que mi marido y yo colocamos los primeros ladrillos de la casa Almafuerte. Él fue quien escribió la fecha antes. Junio de 1987. Yo mismo llevé la película para revelarla en el estudio de la calle Zaragoza. Todavía está el recibo. Luego saqué la factura doblada en papel viejo, con un sello casi borrado, pero aún legible. Este está hecho de cemento. 50 bolsas. Pagado en 3 cuotas. Todo está grabado. También mostré una hoja donde anotaba, a mano, todos los pagos realizados a canteros y pintores de la época, y, finalmente, una carta escrita por Miguel, donde decía que esa casa era nuestro legado para cuando el cuerpo se cansa, pero el alma aún quiere ver el mar. El árbitro me miró sin pestañear, mientras el abogado de la otra parte intentaba interrumpir, diciendo que la señora era demasiado emocional. El juez levantó la mano y dijo: esta mujer recuerda más de la historia de esta casa que cualquier testigo que haya escuchado. La sala quedó en silencio, incluso el aire pareció detenerse. Continué, con firmeza, presentando recibos,
copias certificadas de la escritura original y la evidencia de falsificación, incluyendo la experiencia técnica que demostró la manipulación del documento realizada con la ayuda del secretario del notario. Al final, el juez hizo un gesto sencillo. Afirmó que las pruebas eran irrefutables y que la propiedad permanecería bajo el control total de Rosalía Guzmán de Herrera, con un bloque vitalicio por cualquier intento de transferencia indebida. No grité, no sonríe, simplemente respiraba. Fernanda bajó la cabeza. Esteban miró al suelo como si hubiera perdido el derecho a enfrentarse a mí, y, quizá, así sea. Salí de la habitación con pasos lentos pero seguros. Al pasar por la puerta, Alonso me dio un toque en el hombro y dijo: «Me diste una lección, doña Rosalía», y respondí con solo una mirada, porque cuando llega la justicia, no hace falta palabras en voz alta, solo necesita la verdad. Y si hay algo que he aprendido, es solo que el tiempo puede llevarse casi cualquier cosa excepto con lo que vivimos con alma. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. A veces, lo que salva una vida es escuchar que no estamos solos. Pero, incluso con la decisión del juez, aún quedaba una última llave, oculta en el pasado, que lo cambiaría todo una vez más. Y esto, ni ellos ni yo, esperado. Después de que todo se resolviera en el tribunal, volví a Coyoacán unos días solo para hacer la maleta. Miré cada rincón de mi pequeño apartamento como despidiéndome de un viejo amigo. La mecedora donde cosí tantos vestidos con dobladillo. La ventana de la cocina donde veía pasar el mundo mientras las judías servían. Me quedé solo con lo esencial. Los recuerdos importantes, la ropa ligera, mis fotos y mi antigua radio, la radio de batería que aún suena boleros en las tardes más tranquilas. Vendí el apartamento, y no por tristeza, sino por libertad. Sabía que ya no necesitaba cargar con toda esa vida para seguir existiendo. Elegí un lugar nuevo, más sencillo, pero donde el mar canta diferente, San Agustín y yo. Un pequeño chalet de madera clara, de pie en la arena, donde el olor a sal entra por la ventana sin pedir permiso. Allí empecé a reaprender el tiempo. Me desperté temprano, fui descalzo a la playa, me senté en una roca y dejé que el sol besara mi piel ya marcada por cicatrices. Nadie me llamó viejo, nadie me preguntó por qué estaba allí, simplemente lo estaba. Esteban intentó llamar varias veces, no respondí, me enviaba mensajes cortos, como tenemos que hablar. Estoy preocupado, te echo de menos, pero, sinceramente, después de toda una vida en la que no escuchó mi dolor, no me sentí obligada a escuchar su culpa. La casa en Puerto Escondido fue cerrada. Contraté a un jardinero local, Seu Tomás, para que cuidara las plantas. Conocía a mi marido de lejos, desde la época de la construcción. Dijo que era un honor mantener ese jardín vivo, y lo creí. No entró nadie más allí, ni Fernanda, ni los sobrinos, ni las tías que una vez me llamaron la vieja que lo retrasa todo. El pequeño pueblo, como siempre, era rápido en difundir los rumores. Dijeron que Fernanda estaba triste, abatida, que dejó de asistir a eventos sociales. Una prima suya le confesó a su vecina en el mercado que ha perdido la dignidad en la sociedad. Otros decían que el matrimonio con Esteban estaba tambaleando, y yo, solo escuché, en silencio, porque lo que no sabían, es que el verdadero castigo no fue perder la casa, era perder el derecho a decir que habían ganado. Y mira, si has llegado hasta aquí escuchándome, déjame decirte algo, hay dolores que no necesitamos devolver. Simplemente entrégate a la vida, porque el tiempo carga con intereses lo que intentan robar a un buen corazón. Y lo más hermoso de todo es que, cuando llega la justicia, llega sin un grito, llega en el silencio de la dignidad. Poco a poco, la gente de la ciudad empezó a referirse a mí de otra manera. Esa señora que fue echada, ahora era la mujer que ganaba sin abrir la boca. Y esa frase resonó en mí como una canción de victoria que solo el mar podía cantar.
Pero fue una tarde, sentados a la sombra de la cabaña, escuchando una vieja radio que ponía Bésame mucho, cuando ocurrió algo inesperado, una visita, un sobre, un nombre que no había leído en años, y fue entonces cuando entendí que el pasado, por mucho que pensemos haber dejado enterrado, siempre encuentra la manera de florecer de nuevo, y cuando florezca, puede cambiarlo todo, todo. Mi rutina ahora está compuesta por cosas pequeñas pero valiosas. Me despierto con el sonido de las olas rompiendo sobre los corales, incluso antes de que se oigan los gallos. Abro las ventanas de la cabaña y dejo que el viento marino me arrastre los pensamientos. Camino hacia la playa con los pies en la arena fría y me quedo allí, mirando el horizonte como si leyera una carta escrita solo para mí. No llevo móvil, ni reloj, me apresuro. Solo yo mismo, completo, algo que no había sido en mucho tiempo. Empecé a pintar. No eran grandes cuadros, nada ambicioso, solo encuentro pequeños trozos de madera en los paseos. Pinto lo que veo y lo que recuerdo, un jarrón de barro, el tejado de la casa Almafuerte, el perfil de Miguel sonriendo a última hora de la tarde. Compré algunas pinturas en el mercado Mazunte y monté mi estudio en una esquina del balcón, junto a la radio que todavía insiste en poner los boleros que sacudieron mi juventud. También escribo letras, para mí. A veces empiezo con querida Rosalia, gracias por no rendirte. Otras veces simplemente escribo hoy me dolió recordar, pero pasó. Descubrí que poner en papel lo que el alma lleva es como abrir una ventana en una habitación sofocante. Aire dentro, luz dentro. Allí conocí a un vecino, doña Mercedes, una mujer delgada y de ojos listos que perdió a su marido hace 20 años y que nunca quiso saber nada más de la gran ciudad. Me ofrece café negro todas las tardes. A veces hablamos de plantas, tiempo, recetas antiguas. Otras veces, simplemente guardamos silencio, y es un hermoso silencio, que acoge, que entiende sin preguntar. Nunca le conté lo que viví. Cuando me preguntó de dónde venía, solo respondí, me estoy reconstruyendo. Y ella, con la sabiduría de quien ya ha roto y pegado sus propios trozos, simplemente dijo, bienvenida. Saber, hay una libertad que solo encontramos cuando dejamos de querer entender a los demás y empezamos a escuchar lo que queda dentro de nosotros. Y es curioso, yo, que siempre he estado hecho de obligaciones y sacrificios, ahora me encuentro el dueño de mi tiempo. Ya no vivo para llamadas que nunca llegan, cumpleaños en los que me olvidaron, sonrisas forzadas en mesas llenas de ausencias. Ahora mismo, mi agenda es el atardecer. Mi compromiso es conmigo mismo, y si he aprendido algo en todo este proceso, simplemente, a veces la venganza más hermosa es el reinicio silencioso, cuando no necesites demostrar nada ni recuperar nada, simplemente sigue adelante, entero, ligero y en paz. Pero justo cuando empecé a sentir que mi corazón por fin estaba en silencio, la vida, caprichosa como siempre, decidió darme una última carta, y lo que había dentro, me hacía latir el pecho de forma diferente, como si algo olvidado allí fuera a volver. Y quizá, de verdad que sí, porque ciertas historias solo terminan cuando el alma entiende por qué. Era ya entrada la tarde cuando abrí el sobre. Un papel doblado con una letra torcida, casi infantil, y una sola frase, perdona que no te haya visto antes. No estaba firmado, pero lo sabía. Conozco el peso de las palabras de mi hijo, incluso cuando intenta ocultarlas tras la vergüenza. Me quedé allí, sentado en la hamaca, viendo cómo el cielo se volvía naranja, y esa nota en mi regazo parecía más ligera que todo el dolor que he cargado. Pero aún así, no lloré, porque en ese momento, más que tristeza, lo que me cruzó fue una comprensión profunda, como si una parte olvidada de mi alma finalmente hubiera encontrado palabras. ¿Sabes? Pasamos tanto tiempo intentando ser suficientes para los demás, intentando ser recordado, aceptado, ajustado. Fui esa mujer durante muchos años. La madre que decía sí aunque su corazón dijera no, la suegra que guardaba silencio para mantener la paz.
La mujer que cosía noches enteras solo para asegurarse un cumpleaños precioso, aunque nadie notara los detalles. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era fuerza, y quizá lo fue, pero hoy, tumbado en esta hamaca que cruje lentamente, entiendo que lo que me movió no fue solo la fuerza, era amor mal dirigido, un amor que ofrecí por completo, sin filtros, sin frenos, hasta que se volvió invisible. Me encantó tanto, tanto, que también olvidé quererme, pero no me arrepiento, porque todo este amor, incluso dado en el vacío, me lo enseñó, y eso es lo que quiero compartir ahora. Si me escuchas al otro lado, quiero que sepas, quienes dan demasiado, también necesitan aprender a parar, necesitas respirar, mirar dentro y preguntarte, ¿me vi aquí en todo esto? Me costó un tiempo, pero hoy, por fin, me veo a mí misma. Me veo en la forma en que sostengo mi taza con calma, en el cuidado con el que riego la planta del balcón, en la sonrisa que regalo cuando el sol golpea la ventana y me recuerda la vez que corría tras todo menos a mí misma. Hoy, me quiero con el mismo celo que antes reservaba solo para los demás. Y es extraño decir eso después de 70 años, pero también es precioso, porque nunca es demasiado tarde cuando el alma despierta. La carta de Esteban no lo cambia todo, pero tampoco lo ignoro, porque el perdón no es un regalo que damos, es un camino que elegimos, y quizá, por primera vez, estoy listo para tomar una decisión clara sobre hacia dónde voy, porque lo que vino después de esa carta fue inesperado, una última visita, y no venía con gritos, ni competiciones. Vino con los ojos llorosos y una pregunta que he esperado toda mi vida escuchar. Pero aún así quería contestar, sentado frente al mar, con el papel aún húmedo por el rocío de la mañana, doblé la última carta que había escrito esta vez, sin remitente, sin dirección, solo para liberar lo que aún me apretaba en el pecho. Era costurera de vestidos, y cosí casas que me destrozaron por dentro. Era madre, era suelo, era techo, y al final, me tiraron a la esquina, pero aprendí, el silencio es el grito que el tiempo oye, y no estoy sola, estoy conmigo misma. Esteban nunca volvió a insistir. La última vez que hablamos fue para un mensaje educado, deseando salud. Fernanda desapareció de la ciudad, y según supe, se convirtió en una sombra de lo que era. La casa Almafuerte sigue allí, viva, rodeada de flores, respirando por el recuerdo y el futuro que planeé para ella, un espacio de naturaleza e historia, libre de disputas, lleno de verdad. Y sigo aquí en San Agustín y yo, en mi sencillo chalet, pintando lo que veo y escribiendo lo que siento. No le tengo miedo a la soledad. Descubrí que hay paz en ello cuando dejamos de esperar de los demás lo que solo nosotros mismos podemos darnos. Porque si hay algo que la vida me ha enseñado, es que amar no es olvidarse de uno mismo, también es para recordarte a ti mismo. Y si algún día sientes que el mundo te ha dado la espalda, recuerda, la respuesta no tiene por qué ser ruidosa, solo sé firme, digno y tuyo. Gracias por escucharme hasta ahora. Saber que hay alguien al otro lado escuchándome ya me hace compañía. Si esta historia te ha tocado, me deja un abrazo en forma de me gusta, me calienta más de lo que crees. Y si quieres volver para otro café, otra conversación, suscríbete aquí al canal. La casa también es tuya. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Es tan bonito ver de dónde vienen las personas que comparten este tiempo conmigo, y no olvides activar la campana. Así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.